La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de recolectar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos. Su objetivo principal es obtener información útil a partir de los datos y tomar decisiones informadas en base a ellos. La población es el conjunto completo de elementos, ya sea personas, objetos o eventos que se desean estudiar. Incluye a todos los individuos o elementos que tienen una característica en común y que son relevantes para el estudio. Se utiliza para obtener información general, pero es difícil trabajar con toda la población cuando es muy grande. Cuando hablamos de muestra, hablamos de un subconjunto de la población, siendo más pequeño pero más manejable, se elige de manera que represente lo mejor posible a la población total, para poder sacar conclusiones generales. Hay una relación entre población y muestra. La muestra se utiliza para estudiar características de la población cuando trabajar con todos los elementos de la población sería complicado o costoso. A partir de la muestra, se hacen inferencias, estimaciones o conclusiones sobre la población. Una variable es una característica que puede tomar diferentes valores, ya sean cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas son aquellas que describen características o cualidades. Su objetivo es clasificar o categorizar. Mientras tanto, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números y representan cantidades o magnitudes. Estas variables permiten realizar operaciones matemáticas como sumar, restar o promediar. Un gráfico de barras en matemáticas es una representación visual de datos categóricos o discretos, donde cada categoría se representa con una barra rectangular. La longitud o altura de cada barra es proporcional a la cantidad o valor que representa, sirven para facilitar la comparación rápida de datos entre diferentes categorías. El eje horizontal, X, suele representar las categorías o grupos. El eje vertical, Y, indica la frecuencia, cantidad o valor de cada categoría. Las barras pueden ser verticales u horizontales. Todas tienen el mismo ancho y están separadas por un espacio uniforme. Un gráfico sectorial, también conocido como gráfico de pastel o gráfico circular, es una representación visual que se utiliza para mostrar cómo se distribuyen las partes de un todo. Este tipo de gráfico está formado por un círculo dividido en porciones, donde cada sector representa una categoría o un grupo. El tamaño de cada sector es proporcional al porcentaje o cantidad que representa dentro del total. Por ejemplo, si quisieras mostrar cómo se distribuyen las ventas de tus alfajores por sabor, podrías usar un gráfico sectorial para destacar qué porcentaje corresponde a cada sabor, chocolate, dulce de leche, fruta, etc. Es ideal para visualizar proporciones de manera clara, aunque no es recomendado para comparar demasiadas categorías o datos muy similares. Esta tabla muestra el cálculo de frecuencias estadísticas, absolutas, relativas, acumuladas y en porcentaje, a partir de un conjunto de datos. 1. Frecuencia absoluta, Fa. Es el número de veces que aparece cada valor en los datos. 2. Frecuencia absoluta acumulada, Fa. Es la suma acumulada de las frecuencias absolutas hasta cada fila. 3. Frecuencia relativa, FR. Representa la proporción de veces que aparece cada valor respecto al total de datos. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el total. 4. Frecuencia relativa acumulada, FRA. Es la suma acumulativa de las frecuencias relativas hasta cada fila. 5. Frecuencia relativa en %. Es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Se calcula multiplicando por 100. 6. Frecuencia relativa acumulada en %. Es la frecuencia relativa acumulada, expresada como porcentaje. Un histograma es un tipo de gráfico que se utiliza para representar la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Es particularmente útil para analizar cómo están distribuidos los datos dentro de ciertos rangos o categorías. Las características principales de un histograma son varias. Contiene ejes. El eje X representa las categorías, valores o intervalos de datos, por ejemplo, rangos de notas o edades. Y el eje Y representa las frecuencias absolutas o relativas.
también contiene barras. Cada barra del histograma corresponde a una categoría o intervalo. La altura de la barra indica la frecuencia, número de datos, de esa categoría o intervalo. Las barras están juntas, sin espacios, porque representan un rango continuo de datos. Un pictograma es un gráfico en el que se usan imágenes relacionadas con el tema de los datos, en lugar de elementos abstractos como barras o líneas. Es una herramienta visual que facilita la comprensión de información estadística, especialmente en contextos educativos o para audiencias generales. Un pictograma representa datos utilizando símbolos o dibujos temáticos. Los pictogramas son una alternativa creativa y sencilla a los gráficos más tradicionales como las barras o los histogramas. Los parámetros de posición son medidas estadísticas que describen la ubicación o el valor central de un conjunto de datos, ayudando a entender dónde se encuentran concentrados. Se utilizan para resumir la información de los datos en un solo valor representativo. Los más comunes son la media, la mediana y la moda. La media es la suma de todos los valores dividida entre la cantidad de valores. Representa el punto de equilibrio de los datos. La mediana es el valor que divide un conjunto de datos ordenado en dos partes iguales. Si hay un número impar de datos, es el valor central; si es par, es el promedio de los dos valores centrales. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede haber una moda, más de una moda o ninguna moda si todos los valores tienen la misma frecuencia. Cada parámetro es útil dependiendo del tipo de datos y la naturaleza del análisis estadístico.